vamos a dar inicio a esta clase, amados hermanos. Mi hermano Walter va a leer. Si tiene su Biblia, pase ahí al Mateo 8, versículo 14. Mi hermano Walter va a leer. Vamos a leer la palabra del Señor. Y si usted quiere aprender, tome su libro, su lápiz y apunte lo que el Señor ministre a su vida. Y vamos a leer la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14 al 17. Y la leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar, ya que siempre todos nosotros dependemos totalmente de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en gloria, Señor, en esta tarde, Señor, una vez más, venimos ante tu presencia, Señor, no confiando, Señor, en nuestra inteligencia ni en nuestras habilidades, Señor, sino confiando, Señor, en el poder y en la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. En esta tarde, Señor, nosotros te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, de una manera especial para ser de bendición a aquellos hermanos que nos escuchan, Señor, hermanos y amigos que no conocen de Cristo, Señor, que en esta tarde, Señor, el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer el efecto, Señor, a través de esta palabra, Señor. Nos disponemos en tus manos en esta tarde, Señor, como siempre lo hacemos, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, Padre, y la gloria es tuya de principio a final, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y así en esta tarde vamos a dar empiezo con nuestro hermano René Lagos. Amén. Amén, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde tenemos el hermoso privilegio de estudiar una de las enseñanzas que es muy notorias, y es cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y sabe algo, mi amado hermano, nosotros hemos venido hablando acerca de todas estas sanidades que hizo Jesús. Siempre que nosotros mencionamos el nombre de Jesús es poder, y el nombre de Jesús, cuando nos traemos a la mente, es que Él sanó antes y sigue sanando ahora. Entonces, solo para recordar un poquito la clase pasada, porque también esto es otra sanidad que hizo Jesús aquí. Entonces, en el actual vamos a estar hablando de la sanidad que hizo Jesús a la suegra de Pedro, y luego que le trajeron más enfermos y endemoniados. Pero antes de llegar ahí, si usted se recuerda muy bien, nosotros hablamos la semana pasada de una sanidad que también hizo Jesús, pero en esta ocasión es un poco diferente. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, cuando vio a la suegra de Pedro, porque dice en el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y dice ahí en el versículo 15, y tocó su mano. Bueno, aquí Jesús toca a la persona, pero en la que estudiamos la semana pasada dice que envió la palabra. Bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de esto, mi amado oyente? Que el poder no depende tanto si lo toca o si envía la palabra. Es la autoridad de Jesús que hace posible esta sanidad. Entonces vemos que en la primera, hablándolo así, porque estamos poniendo estos dos capítulos así, hablándole de escenas, vemos que Él envía la palabra para que el criado del centurión sea sano. Y aquí vemos que toca la suegra de Pedro. ¿Qué pasaba con la suegra de Pedro? Dice que tenía fiebre, estaba en cama, estaba postrada. Probablemente de esas fiebres que a usted lo mantienen débil, y que usted no se puede levantar y no puede hacer nada. Pero sabe que había un propósito aquí. Había un propósito, porque siempre en todas las cosas que Dios permite hay un propósito. Y el propósito era que después, ¿qué dice? Después esta mujer les iba a servir. Entonces hay un propósito en todo. Jesús sana a la suegra. Él se presenta como
Él es el sanador. Entonces, vemos ahí que dice, y la fiebre cuando Él tocó con su mano, dice que la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces, cuando habla aquí de servir, esto es una respuesta que da la persona que ha sido sanada a su doctor, hablando de Jesús. Entonces, hay una respuesta que debe dar yo como persona ante el milagro, ante la bondad que Dios tiene para conmigo. Porque Dios no va a hacer algo y no es para que te quedes así nomás. Si Dios te sana de esa enfermedad, de ese cáncer, de ese desánimo, cualquier enfermedad que esté rodeando o te esté atando tu vida, cuando Dios te sane es por un propósito y Él quiere ver una respuesta en ti. Entonces, Él sana y dice que la respuesta que da esta mujer es que le sirve. Después de haberla sanado, estaba postrada y después le servía. Entonces, esto es el punto que yo quería acotar porque no me quiero saltar todos los versículos. Vamos a ir parte por parte, hermano Walter. Amén, muy importante la palabra del Señor, ya que el Señor ha tocado un punto muy importante. Aquí en el versículo 14 hay algo muy interesante, donde dice, vino Jesús a casa de Pedro. O sea, como la Escritura dice y como la historia dice, se cree fielmente que fue en Capernaum, una ciudad muy poblada, una de las ciudades donde había 2 lugares donde Cristo desarrolló su ministerio. Primeramente, Capernaum fue uno de sus lugares, un lugar donde las calles más importantes en Capernaum, un lugar turístico, y Nazaret. Fueron 2 lugares donde Cristo probablemente desarrolló su ministerio, en Capernaum. Dice, y vio la suegra de postrada en cama. Me impacta cuando Cristo llega, se cree que, pongámoslo así visualmente hoy en día, llega Cristo. Y cuando Cristo ve una necesidad, Él se compadece de los enfermos. Y eso es lo que me impacta de Cristo, que Cristo, en otras palabras, se compadeció de la suegra de Pedro. Mire, mi hermano, la suegra de Pedro estaba viviendo en la casa de Pedro. Mire lo que dice aquí, mire lo que dice este comentario. El hecho de que la suegra de Pedro viviera con ellos es un dato muy curioso, ya que tradicionalmente no se acostumbraba así. Generalmente las parejas de casados se mudaban a otra casa, aparte de los padres, y tenían muchos hijos. Cuando una mujer enviudaba, esta se iba a vivir, ya sea con sus padres o con un hijo. No obstante, aquí vemos el caso donde la suegra vive con su yerno y su hija. Mire, Pedro era un yerno muy tremendo. Amoroso. Mire, mi hermano, pero me impacta cuando Cristo llegó, que Cristo vio la necesidad que había en esta mujer. ¿Y cuál era la enfermedad que tenía, hermano Giovanni? Fiebre, mi hermano, una que nosotros la conocemos por calentura de hoy en día. O sea, ¿cómo estaría esa mujer en ese tiempo? Tal vez la Biblia no dice cuánto tiempo llevaba o cuántos años tenía de tener esa enfermedad. Porque hoy en día hay muchas enfermedades, mi hermano, que hay muchas personas, hermano, que no son sanas. Pero en este versículo me impacta porque no dice, pero cuando Jesús llegó, mi hermano, es que nosotros conocemos a Cristo como el Cristo de poder, un Cristo de milagros, un Cristo que se compadece. Por eso es que yo siempre digo, mi hermano, que el ministerio de Cristo fue un ministerio eficaz. Lo que Él predicaba lo traía a la existencia en el momento presente que Él enseñaba. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí, ve. Porque yo siempre digo que el ministerio de Cristo fue eficaz. Y así quiere que Cristo, que nosotros prediquemos el evangelio. Mire lo que dice aquí Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Esos eran los 3 puntos que me impactan de Jesús, que enseñaba, predicaba. Después que enseñaba y predicaba, traía la manifestación de lo que enseñaba y de lo que predicaba. Ese se conoce como el evangelio del reino. Y ese es el evangelio que Cristo quiere que la iglesia lleve a cabo, que esa es la misión de Cristo, que se predica un evangelio con milagros, con señales, mi hermano. No es que todo el tiempo vamos a estar viendo, aunque Cristo quiere que todo el tiempo miremos. Pero ese es el evangelio que me muestra los 4 evangelios.
O no sé, algún punto quiere tocar hermano Giovanni, hermano Dani. Muy hermoso. Sí, amados hermanos, o sea, tenemos que tomar y analizar siempre. Cuando leemos la palabra, hay muchas cosas que podemos hablar sobre ellas, ¿verdad? Como dijo mi hermano Walter, o sea, una costumbre era cuidar de los padres cuando ya eran viejos, cuando ya quedaban viudos. Los traía a su casa, pero Pedro, imagínense, él estaba cuidando de su suegra. O sea, o quería mucho a su suegra o quería mucho a su esposa, uno de los dos. Entonces, eso es algo, o sea, pero Pedro lo que estaba haciendo era algo muy, muy bueno, es algo de admirar por tener, o sea, la madre de su esposa y tenerla y darle un techo, darle un lugar donde vivir. Y no solo Pedro, porque, amados hermanos, si va usted a Marcos, porque Marcos también tiene esta historia en el capítulo 1, también era casa de su hermano. Su hermano Andrés también vivía ahí. Entonces, estos hombres, o sea, lo que yo pude entender al estudiar esto era que estos dos hombres, Pedro y Andrés, habían heredado esta casa de sus padres. Pedro se casa, trae a su esposa y después luego trae a su suegra ya que quedó viuda quizás, ¿no? Entonces, también es algo admirable de Andrés que él pueda decir, bueno, vamos a recibir también a tu suegra y la cuidamos y vamos a estar aquí. Entonces, algo que a mí me impacta, ¿verdad? Que dice que Jesús llega a este lugar, ¿verdad? Y si usted puede tomar su Biblia y vamos a Lucas 4:38, porque Mateo, Marcos y Lucas tienen esta historia. Y me gusta lo que dice aquí también. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, ¿ok? Vamos a guardar ese punto de que salió de la sinagoga. Esto significa que, o sea, que era sábado. Ellos salían de la sinagoga. Inclinándose, dice... Oh, ok, y dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Aquí una vez más estamos viendo otra historia donde alguien está rogando por otra persona, por la sanidad de alguien más. Y esto es de gran ejemplo porque vimos la semana pasada que el centurión rogaba por su siervo. Le rogaba al Señor, Señor, sánalo, por favor, necesito que me lo sanes. ¿Por qué? Porque dice que el centurión lo amaba mucho a su siervo. Entonces, esta mujer en esta casa, ¿verdad? Esta familia estaba unida y ellos amaban a la suegra de Pedro y es por eso que ellos pudieron, cuando vieron a Jesús, pudieron rogar. Ok, pero el que ruega, no ruega solamente por rogar, sino porque tiene fe. Entonces, ellos al entrar Jesús a su casa, ellos rápidamente tuvieron fe porque habían visto que Jesús estaba haciendo todos estos milagros en este día. Fue a la sinagoga y después llega y les dice, no, pero él tiene que hacer algo también por la suegra de Pedro. Él tiene que sanarla. Y tuvieron fe y le rogaron. Entonces, dice, o sea, muy bonito, o sea, lo que también dice en Mateo, que dice que ahora, como ellos rogaron, él dijo, está bien. Dice que tocó, puso su mano sobre esta señora, ¿verdad? Podemos entender que el poner la mano sobre otra persona es algo que tiene un significado especial en la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque ellos se recuerdan a ver estas cosas, recuerdan cómo Jacob bendijo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Ellos recuerdan cómo Moisés puso la mano sobre Josué y lo bendijo y le dio el cargo de ser el nuevo líder. Entonces ellos cuando vieron que Jesús le puso la mano sobre esta señora, sobre esta mujer, ellos estaban esperando algo especial. Ellos vieron esto y dijeron, algo va a pasar aquí. Amén. Pero también quiero tocar otro punto. Porque ya hemos hablado que nuestro Señor Jesús, cuando hablamos del Sermón del Monte, pudimos entender que Jesús vino a enseñarnos una justicia más grande que lo de los fariseos. Y aquí les queremos, o sea, vamos a ir al tiempo de Jesús, ¿verdad? Donde los fariseos, los estudiosos, los religiosos, podemos decir, habían torcido la ley de tal manera que la usaban
ya fuera de contexto, ya fuera o sea, ya no era a su cabalidad como Dios nos los había dado. Porque en este tiempo los hombres no tocaban para nada a la mujer, especialmente los religiosos. No tocaban a las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que se contaminaran, tenían miedo de que después les dijeran inmundo. Entonces ellos no ponían la mano sobre las mujeres. Pero vamos a entender algo. Que Jesús vino para acercarse al necesitado, sea hombre o sea mujer, sea leproso, sea paralítico. Él vino para acercarse al necesitado. Amén. Entonces, por eso a Cristo no le importó estas cosas, ¿verdad? Porque los religiosos habían leído en la ley que en cierto tiempo de la mujer no podían tocar a la mujer porque según ellos ya era inmundo, según la ley, mejor dicho. Pero ahora ellos lo usaban para aislar a las mujeres. Las tenían lejos y no las querían tocar porque, ay, no me vayan a decir inmundo porque yo soy fariseo. ¿Ok? Pero Jesús vino mostrando una justicia más alta, la justicia del reino de Dios. Y vino y él se atrevió y tocó a esta mujer. Y dice que al instante se le fue la fiebre. Y dice que ella se levantó y les sirvió. Entonces, sirvió a la mesa. Ella quizás vino, ¿verdad? Recordando los estudios de usos y costumbres de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Ella quizás le dio un platito, un caldo, ¿verdad? Con diferentes especies y lo que nosotros conocemos como caldo, ¿no? Es quizás su caldito con especies, con sal, con una poquita de sal al lado, quizás un pan para mojarlo en la sopa, ¿verdad? Pero Mateo puso énfasis en esto. ¿Para qué? Para que los que iban a leer este evangelio pudieran entender que la sanidad de la suegra de Pedro era genuina y completa. Para que cuando ellos leyeran, sabiendo nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Que a todos nos ha tocado la fiebre en una vez en nuestras vidas, por lo menos, ¿verdad? Y sabemos que cuando uno se para teniendo calentura, se marea y empieza y se siente que todo el cuarto está girando y está dando vueltas y a fuerza se tiene que volver a sentar. Entonces imagínese usted leyendo esto, pensando cuando usted le ha tocado la fiebre, quizás cuando se para y siente vomitar o siente que se va a caer, siente que le duele la cabeza. Pero esta señora, esta mujer, cuando Jesús la sanó, se paró y se puso a servir a la mesa, se puso a darle de comer a nuestro Señor. Y no solo esto, pero ella es un ejemplo para nosotros, amados hermanos. Amén. De que Jesús la sanó y ella agradecidamente le sirvió. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor Jesús por nosotros en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor Jesús, sanidades en nuestras vidas? Nuestras dolencias, ahí estaba leyendo mi hermano, ¿verdad? Que para que cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías, que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Y nosotros, agradecidamente, debemos nosotros servirle en todo lo que podamos a nuestro Señor. Porque quizás nunca le podamos pagar, pero nuestro agradecimiento se muestra a través de nuestro servicio, de reconocer que somos esclavos, somos siervos de aquel que nos sanó, nos salvó y viene pronto por nosotros. Amén. Es poderoso, mi amado hermano. Voy a recapitular lo que los hermanos están y a contar un poquito más. Y vamos a leer directamente Isaías 53, donde esta palabra está escrita. Verso 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero esta parte en el 4 dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es algo tremendo cuando nosotros vemos que aquí está hablando del Mesías. ¿Por qué es importante, mi amado hermano, que estamos describiendo los milagros de Dios, de Jesús? Porque recuerde que el Mesías fue profetizado desde Génesis que iba a venir. Y después de un lapso de tiempo, mi amado hermano, Dios no habla al pueblo de Israel por un lapso de 500 años, 400, 500 años aproximadamente, no habla. Y es donde las potestades del infierno, las potestades de las tinieblas toman poder sobre la humanidad.
porque cuando no hay luz hay tinieblas. Entonces no había nada que les alumbraba, ellos vivían una religiosidad completamente, pero entonces el que tenía el control era el rey de este mundo, que es Satanás. Ahora, recuerde, mi amado hermano, que Mateo se enfatiza en indicarle a los judíos, él escribe a ellos, pero a ellos les da a conocer que Jesús es el Mesías, o sea, que Jesús es el Cristo, right? Que Jesús es el ungido. Y a él les da a entender no solamente también eso, sino que Jesús es el Teántropos, el Dios hombre. Ahora, y cuando el escritor se encarga, Mateo en este caso, de especificar y de registrar las sanidades que Jesús está haciendo, es para demostrar el poder del Mesías. Gloria a Dios. Eso hay que enfatizar. Yes. No solamente, ahora mismo cuando nosotros reprendemos, ponemos la mano sobre el enfermo, no es nosotros, es el poder Yes. del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Amén. Hallelujah. Entonces Él escribe, pero me llama la atención porque mi hermano René tocó esta parte, pero me quiero ir un poquito más arriba cuando le sanó también al leproso. Y vamos a ver ahora directamente cómo Dios comienza a romper prejuicios, cómo comienza a romper las leyes que aparentemente les hacía imposible para adquirir un favor de Dios, el poder de Dios ser visible. Entonces estamos enfatizando que el escritor está hablando sobre el poder del Dios hombre, del ungido, mi amado hermano, y que comienza a manifestarse y se cumple lo que estuvo profetizado por el profeta Isaías, que sobre él iría toda la dolencia. Y como estaba hablando, Jesús estaba rompiendo los prejuicios, estaba rompiendo todos los esquemas que los religiosos ponen. Que no, de esta forma tenía que ser sano tal día. ¿Sabe? Ponían muchas formas, muchas maneras, y eso impedía que la gente recibiera de la gracia de Dios, que es el favor de Dios. Pero me llama la atención porque aquí, como decía mi hermano Walter, es el tercer milagro que vemos que Mateo registra. Pero en los 3 milagros de que está manifestando Jesús el poder, rompe algunos prejuicios. Hablamos del leproso. El leproso no era una persona que podía acercarse al sacerdote. Pero sin embargo vemos que también Jesús rompe ese esquema, rompe ese prejuicio, porque era más importante la vida humana Aleluya. que los esquemas o los parámetros que a veces el hombre pone. Amén. Vemos al centurión, un pagano, que Jesús enfatiza en la fe. No es lo que tú dices tener. No es que tú digas yo soy cristiano. Por ser cristiano no es que es tu fe en el Cristo, es la confianza en Jesús, es en que tú entiendas que Jesús es el Señor y que Él está en control de tu vida y de tu casa. Glory to God. Entonces no es lo que nosotros decimos, es cuando activamos, en este caso del centurión. Centurión era un hombre pagano, un hombre un hombre pecador. En otras palabras, él estaba diciendo, si yo siendo pecador doy órdenes y me obedecen, ¿cuánto más que tú eres el santo de Israel? Ordena a tus majestades ahí y mi siervo será sano. Gloria a Dios. Y recibe, y vemos ese poder activo, romper el espacio, mi amado hermano. Rompe el espacio y sana al siervo del centurión. Yes. Amén. Glory to God. Poderoso, mi amado hermano. Amén, amén. Pero vemos ahora aquí en esta historia lo que Mateo registra. Rompe un prejuicio total. En este tiempo, mi amado hermano, las mujeres no valían nada. Con todo respeto, mis hermanas mujeres, hoy en día ustedes deben estar agradecidas que hoy día tienen un puesto muy alto ante la sociedad, y eso ha sido gracias a Jesús de Nazaret. Amen. Pero en estos tiempos bíblicos, la mujer era lo último que se podía contar. No tenía derecho a hablar. Es más, no tenía derecho, como dice, a pedir por sanidad. Pero sin embargo vemos aquí Jesús rompiendo y dejándole entender a estos religiosos, porque no solamente sus discípulos le seguían, porque cuando usted lee los 3 evangelios dice que salió Jesús de la sinagoga, salió enseñando, y cuando sale enseñando, mi hermano Walter dijo, salió a activar lo que predicó. Amén. Lo que enseñó. Y en este caso él sabía que había una mujer del cual era suegra, del cual su discípulo al cual él llamó. Y esto me toca mi corazón. En otras palabras, Jesús le dijo, deja todo y sígueme, que yo me encargo de los tuyos. No le dijo estas palabras, pero le demuestra literalmente que mientras Pedro le estaba siguiendo, mi amado hermano, había una necesidad especial en su casa, y era su suegra. Es algo tremendo. ¿Qué sucede, mi amado hermano? Aquí hay 3 palabras que quiero enfatizar. La fiebre.
La fiebre es algo poderoso que es capaz de matarte. Yeah. Te oprime. Como dice, te da mareo. Te bota en cama. La mujer estuvo postrado. Otra palabra clave. Jesús llega. Yes. ¿Sí? Cuando tú no puedes ir, Jesús llega. Gloria a Dios. Esas palabras que me impactan. Otra palabra, tocó su mano. Y la otra palabra, la fiebre se fue. Me encanta como dice en Marcos, en Lucas, dice que él la tocó y reprendió la fiebre. Tomó dos acciones, mi amado hermano, y demostrando una vez más ante los religiosos, ante los incrédulos, mi amado hermano, el poder divino del Dios hombre en la tierra, del Mesías HaMashiach, obrando con poder aquí, mi amado hermano, ahí en el Medio Oriente, en el Jerusalén, ahí ocurrió, mi amado hermano, esta tremenda señal que Jesús era el Mesías, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para sufrir entre la humanidad y salvarnos y cargar todas nuestras enfermedades. Amén. Esto no es solamente un cuento de hadas o una fábula, esto es una historia real que aconteció en una tierra real llamada Jerusalén, mi amado hermano. Aleluya, amén. Y algunos hermanos que han viajado para allá, muchos me han contado, han tenido el privilegio que aún existe donde vivía Pedro, existe el lugar porque ahí incluso se levantó una iglesia. Pero esto, mi amado hermano, enfatiza entonces los milagros que Mateo está explicando aquí, escribiendo en su evangelio, es para dejarles saber y darle a conocer, mi amado hermano, cómo era el poder y el ministerio de Jesús, cómo operó el gran ministerio, mi amado hermano, y enfocado en las necesidades, pero demostrando a un pueblo religioso, demostrando a esos sacerdotes religiosos, mi amado hermano, que no es que tú le deberías poner leyes y cargas, sino irles libre. Por eso, mi amado hermano, en Lucas 4, cuando Jesús le dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, mire cómo dice, mi amado hermano, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y dice que en esa tarde los judíos le sacaron y querían apedrear porque él se hizo llamar Dios, que él era el Hijo de Dios. Pero sin embargo Jesús no tenía que convencerle con sus palabras, sino con sus hechos. Con sus hechos Jesús está dando testimonio de que él era y es el Hijo de Dios. Mi bendito Jesús, el Rey del mundo y Salvador de mi alma, Amen. mi amado hermano. Glory to God. Amén, mi amado hermano. Qué definición que nos han dado mis amados hermanos de lo que ha sido este hermoso milagro. Como dice la tercera sanidad que registra aquí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y qué hermoso saber que Jesús vino a cambiar esas mentes que tenía a romper esas barreras de no acercársele al leproso, de no a compartir con tales personas. No, Jesús vino a romper todas esas cosas. Entonces, algo que nos podemos ver aquí también, que después de que acontece esta sanidad de la suegra de Pedro y después de que la suegra es sana y le sirve, dice que en el versículo 16 dice que entró, llegó la noche, llegó la noche y dice, ¿qué pasó? Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué aconteció aquí? Pues la voz se tuvo que correr que Jesús estaba ahí, que algo había acontecido, que algunos se dieron cuenta, mire, este es el momento, acá Jesús acaba de sanar a no le sé ni el nombre, solo dice, la Biblia solo registra la suegra de Pedro, dice, pues por ahí se ha de haber recorrido la voz diciendo, Jesús sanó a esa mujer que estaba con fiebre, postrada. Aprovechemos el momento y llevaron ahí los enfermos, llevaron ahí los endemoniados. ¿Y qué pasó? Jesús hizo el trabajo el cual él vino a la tierra a hacer, a sanarlos. Entonces, esto podemos verlo dice que esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como lo decía mi hermano Giovanni. Pero ¿sabe algo también? Que ellos aprovecharon ese momento que ahí estaba Jesús. Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos aprovechado esos momentos
al saber que Jesús está aquí y que Jesús está, como dice Isaías 55:6, buscarle mientras pueda ser hallado. Entonces, Él está presente en esta hora y en este tiempo para suplir tu necesidad, para sanarte de esa enfermedad, para darte la victoria en ese problema. Él está presente ahí. O sea, él no es que viene y se va, Él está presente. Él está todavía dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Él está dispuesto a sanarte de esa enfermedad, pero es de creerle, es de buscarle, es de depositar nuestra fe en Él. Y eso es lo que me impacta. Dice que vinieron todos. Probablemente no creo yo que Jesús haya dicho vayan a buscarme a todos los enfermos y a todos los endemoniados. No, ellos vinieron. Se los trajeron a Él. Entonces, esto me impacta porque de esta misma forma, nosotros también tenemos que creer. Nosotros también tenemos que aprovechar el tiempo que Jesús está aquí. Jesús todavía sana. Jesús todavía perdona. Jesús todavía da nuevas oportunidades, amados hermanos. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Cristo sana todavía? Amén. Mire, mi hermano, Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yes. Lo mismo pasó, mi hermano, aquí en el libro de los Hechos hay algo muy importante que es igualito a esto que pasó en este capítulo donde Cristo sanó a la suegra de Pedro, mi hermano. Es que yo siempre digo, por eso es que Cristo dijo, pondrán la mano sobre los enfermos y serán, ¿qué? Sanos. Mire, Pablo fue testigo de esto también. En el libro de los Hechos, después de recorrer toda la isla de Malta, cuando preso iba en cadenas a Roma, mire lo que dice Hechos 28:8, 28:7 y 8. Dice, ¿por qué voy a aplicar esto yo? Porque yo creo todavía que Cristo es el mismo. Mire lo que dice, tenía la misma enfermedad. Mire lo que dice aquí. Hechos 28:7 y 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solizamente 3 días, dice Pablo. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, mi hermano. Wow. Y mire lo que pasa, de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle. Mire, hermano, cuando Pablo lo ve y después de haber orado, mire que aquí Pablo oró y Cristo no, Cristo solo le puso las manos. Le impuso las manos y dice, y le sanó. Amén. Mire, no tuvo que esperar otro día como hoy en día muchos falsos se ven para ganar fama, para traer atracción, que ponen las manos solo por ponerlas, mi hermano. Yo siempre voy a ser sincero, mi hermano. Yo sé que la Biblia, que Cristo dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero el hombre de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque cuando el hombre y la mujer de Dios es guiada por el Espíritu Santo, jamás quedará avergonzado, mi hermano. Siempre Dios tendrás el favor de Dios. Dios te va a guiar. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, mi hermano, el Señor nos va a dar la victoria. Mire cómo este hombre estaba enfermo. A ver, como dije al principio, a ver cuánto tiempo tenía este padre de Publio de estar enfermo de fiebre y de desintería. Pero cuando Pablo llegó, mi hermano, oró, le puso las manos y sanó. El mismo caso que pasó aquí. Pero aquí hay otro caso muy interesante, donde dice René en Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Miren, mi hermano, la casa de Pedro era una casa conocida, sabía que ahí estaba Jesús. Esto me recuerda a la historia del paralítico. Cuando Jesús llegó, mi hermano, y tal vez la gente se dio cuenta y trajeron, dice que 4 hombres trajeron en cama a un paralítico. ¿Por qué? Porque la casa de Pedro estaba llena, la fama se difundió que Cristo estaba ahí. Y la gente concurrió, mi hermano, sabía que ahí había algo diferente y esto pasó aquí. Trajeron, mire hermano, después de Cristo estar todo un día, mi hermano, en esa casa, tal vez se sentía cansado, tal vez quería descansar, pero Cristo siempre estaba dispuesto a la necesidad, se compadecía de todos aquellos que estaban enfermos, porque hace un momento, hermano, Giovanni estaba leyendo que para eso vino Él. Él no vino para perder el tiempo, mi hermano, y tú y yo no estamos para perder el tiempo, estamos para predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Y Cristo dijo aquí, mire lo que dice, y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, mi hermano, Cristo no necesitó tantas cosas, mi hermano, como hoy en día, hermano Giovanni, hermano Dani, hermano René, hoy en día se ve que los predicadores que quieren alcanzar fama empujan a la gente, que hacen esto y que hacen esto. Cristo no hizo eso, mi hermano, mire lo que dijo, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire, mi hermano, hoy en día nosotros tenemos primeramente que someternos más al Señor. Porque los demonios conocían a Jesús. Hace un momento estábamos aquí reunidos los cuatro hablando sobre cuando el endemoniado gadareno, este hombre se encontraba entre los sepulcros, dice. Pero viniendo Jesús, dice que esta legión que tenía poseída este hombre, le dijeron a Jesús, ¿quién eres tú, oh Hijo de Dios? Le dice. Así le dijo, ¿va? Sí. Has venido aquí para atormentarnos. Mire, mi hermano, ellos conocían a Jesús y los demonios te conocen a ti y a mí, mi hermano. Por eso es que Cristo quiere que nosotros estemos revestidos, mi hermano, de su poder, de su autoridad, de su palabra, para que ustedes y nosotros estemos capacitados y no quedemos avergonzados, no avergoncemos para que el evangelio no quede avergonzado. Hoy en día, mi hermano, nosotros necesitamos, como Cristo era preparado, 100% hombre y 100% Dios, mi hermano, pero era un hombre que se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Amén. Muy hermoso, amados hermanos, y continuamos, ¿no? Como esta gente dice que esperó hasta la noche, ¿verdad? Y recuerde que yo les había dicho de antemano que se recordaran que Cristo había salido de una sinagoga. Entonces estamos seguros que este fue el día del sábado. Entonces, para enseñar, ¿verdad? El sábado empezaba prácticamente el viernes a las 6 de la tarde, porque ahí se acababa el viernes, y de las 6 en adelante ya empezaba el sábado hasta el sábado las 6 de la tarde. Ahí ya terminaba el día y entraba ahora el otro día. Entonces esta gente dice que llegó cuando se puso el sol. En otras palabras, ellos esperaron a que se acabara el sábado. Ahora, ¿por qué esperaron? Mire, hermanos, como les estaba diciendo que los rabís, ¿verdad? Los fariseos, y ellos habían torcido tanto la palabra, amados hermanos, que ellos, si hubieran visto que esta gente cargaba a sus enfermos para que fueran sanados, los apedreaban, amados hermanos, porque ellos habían torcido tan feo la palabra. Mire, yo estaba escuchando una vez a un rabí judío, ¿verdad? Cristiano, y él ha estudiado lo que los fariseos, los escribas han hecho, lo que hoy se conoce como el Talmud, o sea, lo que es las interpretaciones de ellos de la ley de Moisés. Dice que si tú tienes una uña que está media cortada, tú no te la puedes cortar porque es trabajo el sábado. Wow. Que no te la puedes cortar, dicen ellos, porque tú tienes que averiguar que cuánto está cortado, cuánto no, y si te cuelga mucho, que si tú te la cortas, que eso es trabajo el sábado. Entonces esta gente, mire hermanos, estaba desesperado quizás ese sábado. Quizás fueron a la sinagoga y no podían adorar. No podían orar porque ellos decían que se acabe el sábado para que pueda llevar a mi enfermo a que me lo sane Jesús. Que se acabe el sábado para que yo pueda llevar a mi hijo endemoniado a que Jesús lo liberte. Esta gente estaba quizás desesperada porque dice que toda la gente de la ciudad, en Marcos lo dice, que toda la gente de la ciudad llegó a la puerta de Pedro para que los sanase Jesús, a los endemoniados y a los enfermos. Y esto también, amados hermanos, me recuerda a lo del cojo de Betesda, del estanque de Betesda, que él apenas lo había sanado Jesús, le dijo, toma tu lecho y anda. Y era sábado, y él feliz, se acababa de haber sido sano. 38 años, amados hermanos, estando ahí cojo, y él con su lecho, quizás diciendo, gloria a Dios porque me sanaron. Y dice que llegaron los fariseos. Hey, tú, no te es lícito que tú andes cargando ese lecho. ¿Qué estás haciendo? Porque es sábado. Y esta gente lo conocía porque 38 años estaba en esa misma ciudad cojo. Y lo primero que le dice, estás quebrantando la ley, en vez de decir, gloria a Dios que te sanaron. Ahora imagínense, amados hermanos, gloria a Dios, que tan atrapada estaba la gente, como estaba diciendo mi hermano Giovanni, ¿verdad? Tan atrapada la gente por la ley que los fariseos la habían torcido tanto,
que tuvieron que esperar hasta la noche, que acabara el sábado para que llevaran a sus enfermos, a sus endemoniados. Pero mi Cristo, mi Señor, el día y la hora que usted llega ante Él y le pida la ayuda, el Señor le ayuda. Y el Señor está ahí para sanar y para libertar y para librarnos de todas nuestras aflicciones, cumpliendo las profecías mesiánicas, cumpliendo para que vea el mundo que Él es el Cristo, y Él todavía lo hace. Eso es algo tan hermoso. Y me recuerda, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener esa confianza de que Jesús aún en estos días sana, y en estos días también Él libera de los endemoniados, los oprimidos. Él todavía lo hace, porque Él lo dijo en San Juan, en San Juan 14:12, que ustedes ahora van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. Y les voy a mandar al Consolador, y el poder del Espíritu Santo está activo hoy, amados hermanos. Entendamos eso, que hay sanidad, hay liberación, hay milagros, amados hermanos. Eso no se ha acabado. La gente se apoya mucho de Primera de Corintios, versículo del capítulo 13, donde dice, parece que es el versículo 10 si no me equivoco, que donde dice, cuando venga lo perfecto, entonces se acabarán la profecía y todo lo demás. Pero la gente piensa que eso significa que ya no hay profecías, que ya no hay sanidades. No, señores, sino que, amados hermanos, la palabra dice que cuando venga lo perfecto, entonces cuando venga Jesús por su iglesia, cuando estemos con nuestro Señor Jesús en el cielo, entonces ya no habrá necesidad de profecía ni de sanidades, porque el amor reinará y nosotros estaremos en un cuerpo glorificado sin necesidad de aquellas cosas. Eso es lo que se quiere decir eso. Entonces, amados hermanos, entendamos que esto es algo que todavía ocurre hoy. Sanidades, milagros, amén, liberaciones. El Señor sana todavía hoy. Poderoso. Qué bueno, mi hermano Dani, mis hermanos, para ir aterrizando ya, el chacho Santo, cuando es aleluya. bueno. Solamente quiero regresar un poquito a la historia aquí, a lo que aconteció realmente, y hacer énfasis que el poder de Dios, o puedo decir, estos milagros no ocurren en medio de un pueblo religioso. ¿Sí? Un pueblo religioso, una gente con religión, que la religión son leyes humanas, leyes que establecen el humano creyendo servir al Señor de esa forma, y no lo es. Pero cuando nosotros servimos al Dios vivo ocurren todas estas cosas. Porque quiero que leamos en Lucas, me da un poquito más de la visión de lo que está aconteciendo. Y dice, al ponerse el sol, que explicó Dani, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, pues lo traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Pero dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Santo. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que era Cristo. Mire, cuando hay luz en medio de tinieblas, solo se manifiestan los demonios. Aleluya. No tiene que estarle reprendiendo a alguien, que un hermanito que está tal vez pasada y con tristeza, alguna cosa, diciendo que está endemoniado. No, los demonios es algo serio, mi amado hermano. Esta gente estaba tan religiosa que ni siquiera se daba en cuenta. En medio de la religión ahí se estaban moviendo, había gente endemoniada. Pero el énfasis de esto, mi amado hermano, de nuevo, Jesús pone y enfatiza a Mateo, dando a conocer, mi amado hermano, el ministerio poderoso de Jesús, de sanidad y también de liberación. Que realmente recuerde que él predicó, cuando Juan el Bautista comenzó predicando, dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús viene, demuestra con plena visibilidad para los judíos, porque todo esto ocurrió en el pueblo judío, mi amado hermano, dando a entender que realmente el reino divino, el reino de los cielos, mi amado hermano, había llegado a la tierra para liberar, para sanar y para dar libertad. La pregunta es esto, mi amado hermano, ¿fueron todos sanos? Sí. Dice que trajeron a muchos y los sanó. Cuando hablamos en eso, mi hermano, todos los enfermos que fueron con esa necesidad, los sanó, porque Jesús se compadece del pobre, se compadece del menesteroso. Y aquí vemos este énfasis de Jesús, mi amado hermano, que Él no vino a quitar, sino vino a libertar, como hoy en día lo está haciendo. Pero siempre, como decimos, lo religiosismo opaca lo de Dios. Pero cuando realmente Dios está aún por encima de lo religioso, Dios se manifiesta. Y así quiero orar. Quiero orar en esta tarde. ¿Quiere hablar? Ok.
¿Usted quiere contar algo? No, estamos bien. Está bien, vamos a orar. Se nos fue el tiempo bien bonito y quiero hacer yo esta oración, mi amado hermano, porque no solamente podemos dar la palabra y poner una carga, pero también la iglesia tiene que liberar. Está llamada a liberar, está llamada hoy en día también hay oprimidos, hoy en día también hay mucho religiosismo, hoy en día también hay gente bastante oprimida por el enemigo. Y vamos a orar por aquellos siervos, ministros, que Dios los siga usando en liberación, en don de sanidad, en muchos dones, diversos de dones para edificación en la iglesia. Y vamos a orar también por muchos oprimidos en el alma, por fiebres, enfermedades, por demonios, mi amado hermano, que ponga la mirada en Cristo de la gloria y van a ser libres. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día especial, Señor, bendito y eterno, creador del cielo y de la tierra. Te honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Y en esta hora nos acercamos a ti confiadamente, no por nuestras fuerzas, sino confiando en el poder redentor de Jesucristo, Señor, y su sangre vertida en esa cruz del Calvario, que nos hace acepto al trono de la gracia. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú, Dios Todopoderoso, seas teniendo misericordia. Te compadezca, Señor, de todos aquellos que están sufriendo enfermedades, dolores, dolencias, fiebres, Señor. Muchos tipos de enfermedades, Dios mío, que están siendo oprimidos, Dios mío. Creemos que tú todavía lo libertas, Señor. No somos nosotros los que vamos a enviar la palabra. Te pedimos que tú envíes tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, haga esa obra en todos aquellos que nos escuchan, Señor. Aquellos, Dios mío, que están atentos ahora y esperando un milagro tuyo, Señor, que tú obres, Dios mío. No solamente, Señor, le creemos por lo que tú estás haciendo, sino por lo que tú eres, ese Dios compasivo, ese Dios misericordioso. Apelamos, Dios mío, a tu compasión, Señor. Dios mío, así mismo pido y oro por todos los siervos, ministros, pastores, evangelistas, Dios mío, misioneros, que en cualquier parte del mundo, Señor, que tú los llenes, los capacite y los inundes de dones, Señor, para que puedan seguir edificando la iglesia y liberando, Señor, a todos los oprimidos por el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, amados hermanos, muy especial, ¿verdad? Crea, amados hermanos, que Jesús sana y liberta. Y crea que el poder del Espíritu Santo todavía está vigente en estos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana, como decimos aquí en el ministerio, instruyéndonos en la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde Que Cristo les ama. Dios les bendiga, amados.